Hola, un gusto saludarles. Gracias por conectarse, por estar allí. El tema, sin duda, migratorio está generando muchos titulares. Para que tengan una idea, un migrante de Guatemala se quedó captado en cámara trepándose en un árbol mientras efectivos de ICE lo buscaban. Lo detuvieron. Está también el caso de una familia venezolana que está pidiendo ayuda porque ella fue deportada a Venezuela. Se llama Yorelis Bernal. A su niña de 2 años quedó en Estados Unidos en un hogar de cuidado, una familia de protección sustituta. Eso no es definitivo. Bueno, ya lo vamos a aclarar con Edgar Granado, abogado de inmigración que está en la línea, pero su esposo está en El Salvador. La niña se quedó aquí. Ella desesperada en Venezuela. Hoy unos migrantes, estaba viendo venezolanos aparentemente, según la información, hicieron un SOS en una cárcel en Texas, pidiendo apoyo porque temen que sean enviados a El Salvador. Y bueno, así están las cosas, ¿no? Negar, a veces yo digo, ¿por dónde empiezo? Y es que son tantas cosas. Sí, hay demasiada información y no solamente la información, sino que muchas veces la información está cruzada y Sí. esa información cruzada hace de que haya desinformación a su mismo. Yo, y eso es una de las cosas que me gusta aclarar, y lo estaba comentando hace rato en mi cuenta en Instagram, porque claro, lo del inmigrante guatemalteco que se trepa en el árbol, que aquí ha sido noticia en Estados Unidos las horas que estuvo él allá arriba, montado. Entonces, claro, el momento es, bueno, angustiante por un lado, pero entonces cuando escuchas el caso, él ingresó de manera irregular a Estados Unidos, él fue deportado, volvió a ingresar de manera irregular, y bueno, yo pienso, corrígeme tú si yo estoy equivocado, porque a mí me encanta aprender de quienes saben. Si ya tú ingresas irregular, te deportan y vuelves a reingresar, bueno, creo que estás en la lista para que te deporten una vez más, ¿no? Claro, mira, yo quiero empezar porque tenemos que educar un poco, ¿ok? Por eso es que me gusta conversar contigo y con quien me dé esta idea, porque me El quedo acto, como, el acto de deportación es un acto administrativo que se genera cuando el oficial en la frontera no te permite entrar. Por eso se llama deportación. De la puerta te saco. Después que ese oficial te permitió entrar, es muy difícil el proceso de deportación. Viene es un proceso de remoción o de expulsión que ya es un proceso judicial. Por eso es que se ha venido insistiendo tanto de que los migrantes deben de ver a un juez para que sea el juez quien ordene su remoción de los Estados Unidos. De hecho, también está mal empleado el término autodeportación porque no existe una autodeportación. Lo que existe es una salida voluntaria. Entonces, cuando nosotros vemos esta terminología, esta persona guatemalteca que se montó en un árbol y que lamentablemente hizo esperar por 8 horas a oficiales de ICE para que lo detuvieran, es una persona que fue deportada, trató de entrar ilegalmente y de la puerta lejana usted no puede entrar, se va y volvió a entrar de manera ilegal. Ahora, cuando nosotros vemos que la primera oportunidad fue deportado y esta vez está dentro de los Estados Unidos, nosotros debemos entender de que esa persona trató de romper o rompió la condición de frontera en dos oportunidades. Y ok. eso trae como consecuencia de que esa persona tenga una consideración especial más allá a la persona que fue deportado inicialmente. Si alguien es deportado y vuelve a ingresar, tiene menos posibilidades de quedarse porque se diluyen los beneficios migratorios producto de haber roto en dos ocasiones consecutivas la ley de inmigración. Ah. Entonces, definitivamente esa era una persona que sabía cuáles eran las consecuencias que iba a llevar, por eso trata de eludir la aprehensión, la detención o la custodia, como se dice. Segundo, hoy en día esa persona está en un centro de detención porque Ujú. lo más seguro es que él haya incumplido un mandato de un juez o una presentación ante la ley de el enforzamiento de migración que es ICE. Y esto me refiero porque muchas personas que entraron se entregaron a la patrulla fronteriza o al Custom Border Protection y salieron con una libertad bajo fianza, con una libertad bajo presentación, con la posibilidad de tener una libertad con condiciones. Al romper las condiciones, se iban a revocar esa libertad y iba a un proceso de deportación. Diferencia entre un proceso de deportación y un proceso final de deportación. Bueno, eso media de que ya exista una orden por parte del juez, Ujú. que ya hayas visto un juez y el juez te haya dicho, ¿usted quiere que yo lo deporte o usted se quiere ir de manera voluntaria? Ah, bueno, yo me quiero ir de manera voluntaria, tráigame su pasaporte o, ay, ¿tiene el pasaporte de esa persona? Sí, ok, trágame unos boletos que indiquen cuándo usted se va. ¿Ok? No. Entonces,
A donde quiero llegar es que esa persona sabía cuáles eran las consecuencias, esa persona sabía que iba a ser detenido, que hoy en día está en un centro de detención Claro. y futuramente va a su Gracias por país. aclarar. Era lo que yo, sin tener conocimiento de todo lo que tú me explicas, de lo que significa violar esa situación de frontera dos veces, ingresar de manera irregular dos veces y todos esos detalles importantes, yo decía, bueno, ok, qué pena que tuvo 8 horas montado en un árbol, qué situación incómoda, pero al mismo tiempo, ¿qué pasaba en ese caso? Lo que, o sea, uno más uno daba dos. O sea, en este caso, entonces no le doy como, digamos, tanta fuerza como le puedo dar, por ejemplo, al que voy ahora, que me parece sí preocupante, el de de Llorelis, esta mujer venezolana que ingresó a Estados Unidos. Creo que si memoria, si en el 2024 ellos venían de Perú, aquí tengo la información. Ellos ingresaron en mayo de 2024 desde Perú. Tienen una niña que nació en Perú. Ella ingresó con su esposo. Su esposo es acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de ser miembro del Tren de Aragua, de extorsión, bueno, una cantidad de delitos, y ella también la vinculan de alguna u otra forma con reclutamiento de mujeres para ejercer la prostitución. Ahora la deportan a Venezuela, llega a Venezuela, pero ¿por qué la niña no? Entonces el Departamento de Seguridad Nacional dice que la quiere proteger a la niña de que no esté vinculada a delitos como están supuestamente sus padres. Ahora, una niña que no nace, me pregunto yo, en territorio estadounidense, ¿por qué no enviarla con la madre o qué va en este proceso? Es- No, eso es un acto totalmente irregular. Eso me hace recordar de alguna otra forma el caso de Elian González, Ujú, aquel balserito cubano que claro. llegó aquí por la década de los 90, que llegó en una balsa que su madre murió en la balsa con él y los familiares aquí en el sur de Florida, de Miami, trataron de mantener la protección de Elian González y no ser regresado a Cuba. Algo parecido, no es la misma situación, pero es muy parecido. ¿Por qué no devolver a esta niña con su madre? ¿Por qué separarla cuando primero es una niña de 2 años? O sea, Ujú. se debe entender de que es una persona que todavía requiere los cuidados de su madre. Adicional a eso, todavía no se tiene claro si en verdad el padre forma parte del Tren de Aragua, porque eso es otra de las irregularidades que se está presentando actualmente. Actualmente, inmigrante ilegal con tatuaje ya se vincula directamente con el Tren de Aragua, tengas actividades ilícitas o no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Disculpa Definitivamente que te interrumpa, ¿es a priori o o hay ciertos tatuajes que te pueden vincular? ahí quería llegar. Mm, Resulta que hay ciertos tatuajes que te ujú, vinculan directamente con el Tren de Aragua. A ver, en estos días apareció una persona con un fusil de asalto AK-47 tatuado en un costado. ¿Ok? Ese tatuaje específicamente es uno de los tatuajes que son tipos para identificar a los miembros de la pandilla del Tren de Aragua. madre mía. ¿Ok? Entonces, a donde quiero llegar, no todas las personas, y vuelvo a insistirlo, nosotros no podemos deshumanizar la migración. Muchas de las personas que llegaron por frontera a los Estados Unidos, no todas calificaban un asilo, y eso tenemos que estar claro. No todas Claro. pueden calificar un asilo y puede ser protegida por un asilo, pero muchas personas estaban viniendo porque había una situación desmejorada, había una situación inhumana en su país. En el caso de estas personas no vienen de Venezuela, pero en Vienen el de caso de los Perú. venezolanos que venían de Venezuela, Sí. no existen las mejores condiciones para vivir en Venezuela. Y ellos vienen de una primera migración que es a Perú, donde nace la niña. Si nosotros vamos al derecho internacional, ¿ok? Ujú, Existe una Declaración Universal de los Derechos del Niño. Existe una declaración que debe proteger al niño. Existe una declaración que debe proteger a la ujú, familia. De hecho, esa es la base de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente de Venezuela, ujú. la LOBNA, Sí. que muchos hablan de la LOBNA, pero recoge ese consejo de los derechos del niño. Y es una ley que opera hasta extraterritorialmente. Se debe entender de que debe operar a donde esté el niño. Sin embargo, esta niña es peruana por nacimiento, pero no sé si está inscrita al día de hoy, no lo sé, si está inscrita en el consulado de Venezuela en Perú para adquirir la nacionalidad de sus padres.
La Constitución venezolana dice que si tú naciste en un país extranjero, pero tus dos padres son venezolanos, se considerará que tú eres venezolano por nacimiento también. Ah, ok. Mm, ¿Ok? Entonces, en este caso, por eso es que el gobierno venezolano, el régimen venezolano, ha insistido pues En la devolución de la niña, en que es una decirle de que las lo pocas están cosas que secuestrando. puedo defender de ese régimen, pero, o sea, que la niña sea devuelta, yo creo que es lo más sensato en este caso, ¿no? Totalmente. No sé, yo no entiendo por qué la postura del Departamento de Seguridad Nacional o de la Ah, Secretaría de mírame. Seguridad Nacional de mantener a una niña aquí con una familia sustituta, que de paso ni siquiera la niña es americana. Tenemos otro caso de una persona deportada, si Ah, mal no sí. recuerdo, a Honduras Ajá. o a A Cuba. Honduras, es que hay dos casos. Hay un caso en Cuba de Ajá, una chica que tenía I-220B que dejó una niña. Claro, la niña por fortuna se quedó con el padre. Lamentablemente ajá. ella fue deportada. Estaba haciendo Pero su hay un caso de matrimonio, pero el de Honduras, Honduras sí mandaron a una mandaron a niña la... Ajá. Y la ciudadana niña se quedó americana a Honduras, a deportada con Honduras. la madre. Ajá. Entonces, ¿por qué no le brindaste protección a esa niña que sí es una niña que es ciudadana americana? Bueno, porque el argumento que debe hacer el departamento, o que creo yo hacer el departamento, dice, bueno, a ella la mandé con la mamá porque aquí no tiene familia, pero en este caso particular, como considero, y estoy hablando como que si fuese yo el Departamento de Seguridad Nacional, que la mamá ha cometido delitos, el papá está implicado en el tren del agua, prefiero protegerla. Mira, Orián, yo al día de hoy quiero volver a educar. Adelante, adelante. Dice los estatutos de los estados, porque aquí debemos entender de que los crímenes se juzgan de acuerdo al estado donde se cometió. Eh, Establece el estatuto que no puede operar una ley federal sobre el estatuto estatal en el caso de los crímenes. ¿A dónde voy? Si una persona tiene causa probable por la comisión de un crimen en el estado de la Florida, esa persona debe ser juzgada en el estado de la Florida. Y después de que esa persona sea condenada por una decisión de un juez, de un juez del estado de Florida, operará en contra de esa persona la ley federal, que como pena accesoria pudiera ser la deportación o la remoción de los Estados Unidos. Muchos casos se han manejado, muchísimos casos se han manejado, que se espera que cumpla la pena, que se purgue la pena en los Estados Unidos y posterior a ello se manda a su país de residencia como pena accesoria, la deportación. Entonces, a donde quiero llegar es por qué en el caso de esta señora, si en verdad está vinculada a trata de mujeres, trata de blancas, comercialización con la prostitución, Ujú. ¿por qué no la juzgaste? Y después de su juzgamiento la sacas de los Estados Unidos. Y hay otro factor que digo, bueno, ok, de repente el departamento tiene esa certeza de que la mujer está implicada aparentemente en esos delitos, pero cuando vi el recibimiento, que por cierto hizo una transmisión exclusiva a Telesur, del momento en que ella llega a su casa y la mamá la abraza, bueno, tiene una mamá, tiene unas abuelas, o sea, es decir, hay familia Tiene familia, que puede tiene hacerse cargo de familia, esa niña, eso quiero llegar, ¿no? tiene familia. Y el caso de Leán González, si vamos a los años 90, hace 40 años, Ujú, Elian González era reclamado por su padre que estaba en Cuba, pero la tía que estaba aquí en los Estados Unidos trató de protegerlo. ¿Por qué no ujú. brindarle protección a Elian González que tenía aquí una tía? ¿Y por qué mandarlo a Cuba cuando estaba requerido por el padre? Bien. Aquí está la ¿Ok? fotografía, por cierto, que la estoy viendo en The New York Times de la niña De la niña con su madre. con su Entonces, madre. bueno, esa separación genera de alguna u otra forma unas peticiones de acuerdo a los derechos internacionales de las partes que pueden estar en conflicto. ¿Quiénes son las partes que pueden estar en conflicto? Ujú. Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué busca Estados Unidos con este conflicto? No lo sé, pero le abre la puerta a Venezuela a hacer una campaña en contra de los Estados Unidos diciendo que hay un secuestro de una niña aquí en los Estados Unidos y para eso le ha servido muchísimo esta situación al régimen de Venezuela. Bueno, ojalá haya una solución en este caso y sobre todo que esa niña chiquita no sufra, no tiene culpa de la decisión de sus padres, ni tampoco de la historia de los padres, no tengo conocimiento, entonces simplemente lo que abogo es porque ella esté bien y no sufra.
porque bueno, insisto, es inocente, es el eslabón más sensible de toda esta cadena que estamos viviendo. Estaba leyendo, por cierto, hay un tema importante con las visas. No sé si tuviste información que Estados Unidos tiene en la mira el turismo del parto. El turismo del parto, yo lo llamo así, es esas personas que dicen, bueno, esas mujeres que dicen, estoy embarazada, voy a aprovechar, me voy a Estados Unidos de viaje, que tengo visa, lo doy a luz allá y me regreso, ¿no? ¿Cuál es el cambio que veo ahora? Creo que le han puesto mucho la lupa a ese tipo de actividades. Sí, mira, esto yo creo que va muy de la mano con la campaña del presidente de la revocatoria de la nacionalidad de los nacidos de Mm. padres inmigrantes ilegales, ¿ok? Debemos empezar por el principio y debemos entender que la visa y la residencia permanente son dos privilegios y no son derechos, son privilegios. Y detentar una visa de turista que es una visa especial para que tú puedas venir por un tiempo determinado, por una misión determinada, por un objetivo determinado y después regresar a tu país de residencia, te pone en la imperiosa necesidad de que tú no vengas a lucrarte del sistema de salud de los Estados Unidos. A pesar de que lo debes de pagar, a pesar de que debes de pagar por el nacimiento de esa persona en los Estados Unidos, porque aquí la salud no es gratuita y eso lo tenemos que decir. eh, No, es horrible. O sea, horrible me refiero a que te genera un costo que muchas veces uno dice, Dios mío, pero estoy pagando tanto. Por eso es que el seguro es tan indispensable para es sobrepasar. indispensable, efectivamente. Lamentablemente no puedes tomar en cuenta de que esa persona que tiene una visa de turista le das la prioridad a que venga a tener su hijo en los Estados Unidos cuando es un no inmigrante. Es una persona que no reside en los Estados Unidos. Por eso es que se está tomando, y es una orden ejecutiva que está tratando de llevar adelante actualmente la Casa Blanca para evitar ese turismo de parto como lo acabas de decir, Que porque van a eliminar las visas, ¿no? Lo que van a hacer. no, yo no creo que las vayan a eliminar, porque entonces imagínate, tendría que venir una modificación de lo que son las visas de no inmigrante, porque la visa B1 B2 que es la visa que se Sí. utiliza para que la persona, o es la visa que utiliza la persona para venir a parir en los Estados Unidos, lo que puede haber es la revocatoria de esa visa Claro, inmediatamente eso es lo que me refiero. que Te se revocan. conozca. Si se determina que hiciste eso, pues te la pueden revocar. Te la revoca. O sea, no es que la van a eliminar, porque No, cuando no. la van a eliminar es que no se va a otorgar más No, visas. no, claro que sí. Por cierto, aprovecho y te pregunto, si una persona, porque me lo han consultado por mensaje, si una persona va a sacar la visa hoy, tiene mucho temor, por supuesto, por lo que está ocurriendo, ¿cuál sería tu recomendación? Yo sé que tú te encargas propiamente de lo que son los trámites internos, pero tú tienes muy buen olfato, además un criterio excelente. Me gustaría que aprovechar tu conocimiento y decir, ¿qué le dirías a esa persona que dice, tú vas a sacar o renovar una visa? Y con todo esto que está pasando, tengo miedo que llegue a esa taquilla y me digan, no. Mira, hubo de alguna otra forma cuando estuvo Francisco Palmieri encargado de la embajada alterna de Venezuela en Colombia, Ujú. la no aprobación o ¿cómo decir? La negativa en la aprobación de visas de turistas para venezolanos era muy alta. No había una aprobación real, porque lo primero que se entendía era que ese venezolano iba a venir con esa visa a quedarse a los Estados Disculpa que te Unidos. interrumpa, lo único que lo negaron varias veces fue a mí, porque a mí me la negaron como tres. Madre mía. Pero llegaste, Pero Oriana, llegué, pero fue pero llegaste. horrible, porque la primera vez era muy chico, tenía como 12, mi mamá fue, en paz descanse, y yo te lo juro que recuerdo ese momento, yo estaba en la embajada, ya estaba en Valle Arriba, y la oficial le pregunta a mi mamá, ¿y usted es madre? ¿Usted y su esposo? Y mi mamá dice, sí, yo recuerdo a mi mamá agarrando una carterita así en paz descanse y dice mi mamá, no, yo soy madre soltera. La cara de la oficial, cuando mi mamá dijo, yo soy madre soltera, la cara se transformó tanto que yo tenía 12 años, pero yo dije, no, esto se acabó aquí. Y no Claro. fallé, no fallé. Bueno, para que tú veas qué es lo que está pasando. Lo primero que yo le digo a mis clientes es que sean sinceros, Claro. que digan la verdad, ¿ok? Que digan la verdad. Y decir la verdad incluye hasta, o actualmente la planilla DS-160, que es la planilla que se usa para pedir visas de no inmigrante, te pide que indiques cuáles son tus redes sociales. Te dice cuáles son las redes sociales que debes indicar, porque las enumera
Instagram, Facebook, Twitter o X. Eh, Hay otra que se llama Pinterest, creo. O sea, Ajá. hay una serie de redes sociales que te la dice la propia planilla. Y adicional, se está observando mucho los tatuajes identificativos de ganga. O sea, en la aplicación de Visa actualmente te dice, usted tiene tatuajes, indíquelos donde los tiene. Uh. ¿Ok? Entonces, sí, la gente puede ir con un poco de temor. El otro temor que la gente debe tener en cuenta Ujú. es cuántas veces la persona ha venido y se ha quedado más del tiempo que le han otorgado. Claro, claro. ¿Ok? Debemos recordar de que la visa de turista es una visa para venir por placer y a los estadounidenses, al americano, no se le ocurre que nadie pase 3 meses de placer en los Estados Unidos. O 15 sea, días. lo primero, pero es que no se puede, Orián. O sea, cuando tú ves aquí, lo normal es que una persona salga de vacaciones una semana o 15 días. Más de eso no sale. Sí, y se sufre porque hay que estirar eso. Adicional a eso hay que entender de que si tú viniste de vacaciones por 3 meses, tú tienes que demostrar que tienes suficiente dinero para haberte mantenido en los Estados Unidos y no haber trabajado ilegalmente. ¿Y qué significa trabajar ilegalmente? Haber llegado con una visa de turista y haber hecho Uber o Lyft con aplicaciones prestadas que te generaron ingresos. Pero Y ¿por eso qué es esa trabajar de bolilla? manera ¿Por qué ilegal. esa trampa que lo que al final hace daño? Hace daño. Hace daño para el que saca una visa, hace daño para el que tiene un TPS, y todavía no se lo han aprobado y duró más tiempo. O sea, en fin, todo es lo que hacemos por debajo de la cuerda. Nos hace daño. Claro, y hay un tema en la palestra actualmente. Hay dos personas con TPS TPS, venezolanos. que, que supuestamente están involucrados en un fraude contra lo que fue la SBA o los PPP, que era un programa de préstamo para pequeños y medianos empresarios. Engordaban la nómina, según la denuncia, repito, del Departamento de Justicia, engordaban la nómina para justificar el pago de empleados y al final no tenían los empleados. No, pero no solamente que no tenían los empleados, si tú utilizaste esos fondos, porque supongamos que los utilizaste, pero los devolviste, utilizaste mal los fondos, pero los devolviste, pudiera verse una atenuación de ese delito que cometiste, que es fraudulento. ¿Ok? El problema está que muchas de las personas ni siquiera devolvieron el dinero. Muchas de las personas ni siquiera se dieron a la tarea de decir, yo debo esto, déjame pagarlo. Sí, yo fallé aquí, porque bueno, ok, fallar, todos podemos fallar, pero decir la verdad es fundamental. Y es bien interesante ese caso porque cuando nosotros vemos que el TPS, que es un estatus de protección temporal, Ujú. te protege contra la deportación o la remoción, nos hace entender hoy en día qué era lo que podía haber tenido este muchacho Kilan Abrego, el, El el, hondureño, el salvadoreño salvadoreño, que está, perdón. que está en el SECOP Fíjense. Ujú. actualmente, que tiene una protección contra la deportación o la remoción. O sea, que con un TPS tampoco te da la indemnidad para decir yo voy a hacer lo que me dé la gana porque no me van a Sí, pero sacar es que de yo los creo que Estados Unidos. mucha gente, y quiero ir cerrando, y te lo digo porque converso con muchas personas diariamente. Claro, en este oficio tú te podrás imaginar que uno pasa el día hablando con mucha gente. Y yo siento que hay personas que sí creen que porque tengo un TPS o estoy tramitando un asilo, yo soy inmune a todo. Por eso hablé de la indemnidad, no eres indemne. Y cuando escucho eso, ¿qué me pasa? Yo digo, ah, bueno, entonces yo echo hacia atrás y me siento y empiezo a ver el teléfono porque digo, bueno, si ya la gente se sienta que tiene ese nivel de sub mega protección, yo no tengo nada que decir ni nada que hacer. Hoy me preguntaban si la ciudadanía era revocable. Ujú. Sí es. Y tenemos que estar claros que hasta los ciudadanos americanos por naturalización son personas que deben de cumplir con la constitución y las normas de los Estados Unidos. Cuando la persona se juramenta como ciudadano americano, Ujú. hace un juramento a la bandera de que va a cumplir con la constitución, que va a cumplir con la declaración de la alianza. Y si tú fallas en eso, es posible de que tu ciudadanía sea revocada. Si tú cometes un crimen atroz, si tú cometes un crimen contra los Estados Unidos, se entiende que tú estás poniendo en riesgo tu Claro, ciudadanía americana, que la obtuviste por naturalización. Así claro. que los que no somos nacidos aquí en los Estados Unidos, tenemos que respetar aún más las leyes de los Estados Unidos. Claro. Y la invitación es que la gente aprenda, la gente se instruya
Y si usted tiene alguna duda, porque usted tiene un TPS y quiere arreglar, o usted tiene un asilo y el asilo no sabe si está muy bien, y le digo, lo de los asilos, porque casualmente hoy me enteré de una conocida muy querida que el asilo lo introdujo hace 11 años. Y ayer le llegó la carta de que en 2 semanas tiene que presentarse a una audiencia. Me llamó, me pidió un consejo y yo el consejo que le di, le dije, bueno, habla con un abogado, revisa bien tu caso, o sea, porque si tú confías en lo que tú tienes, pero a mí me gusta más que alguien profesional sepa si lo que yo voy a presentar está muy bien, le dije, di la verdad, revisa tu caso y habla con un abogado para que lo revise, para lo que te vayas a sentar a defender, sea lo correcto. Fue el consejo que le pude dar, porque ¿qué más puedo decir? Excelente el consejo que le diste, pero adicional a eso, yo quiero complementar con que no estamos presentando un nuevo caso de asilo y eso se está dando hoy en día. Muchos abogados se dieron a la tarea de decir que hay que complementar el caso de asilo que se mandó hace 11 años, o el que se mandó hace 7, o el que se mandó hace 5, ¿ok? Complementarlo no significa hacer un nuevo caso de asilo. Señores, las personas que tienen aquí 11 años, le es muy difícil comprobar la persecución presente, porque muchos de los actos de persecución cesaron cuando la persona vino para acá hace 11 años. Y Entonces entonces, lo que hay que es arreglar ese caso y complementarlo con lo que te pudiera pasar si regresas. ujú, Por ahí vi a un influencer que me llamó mucho la atención porque hablaba de la ley Simón Bolívar. La ley Simón Bolívar supuestamente pone a las personas que están en los Estados Unidos como enemigos de la revolución venezolana o ujú. enemigos del régimen de Venezuela. Bueno, esa persona a través de Instagram decía que la persona que iba a una entrevista de asilo imprimiera la ley Simón Bolívar, subrayara donde decía que las personas que estaban fuera de Venezuela a partir de esta fecha o hayan pedido la imposición de sanciones al régimen de Venezuela, eran objeto de la ley que podían ser detenidos al llegar a Venezuela. Señores, eso no es así. Eso no es así. Porque si fuera así, Entonces todo el muchos, mundo va a imprimir una ley. Ya, ya, no, no ya hay solamente artículo eso, para todos. no solamente eso, muchos de los residentes permanentes de los Estados Unidos que todavía mantienen lazos con Venezuela, cada vez que llegaran a Venezuela van a ser detenidos, cosa que no es cierto tampoco. Entonces, sean muy objetivos al momento de arreglar su caso, que no es enviar un caso nuevo. No se pongan a inventar pruebas que no tienen, porque esas pruebas que no tienen lo que van a hacer es dañar más bien el caso que pudieran tener. Muchísimas gracias, Antonio. Importante. Yo voy a colgar, porque claro, en este momento estamos conversando, pero una vez terminemos y suba esta conversación, le voy a pasar el link y le voy a decir, escucha, en la última parte que está dedicada a ti. O sea, si te ayudé con el consejo que te di, te lo complemento con esto. Me gustaría aprovechar los minutos que quedan, que cualquier persona, ya ustedes lo conocen, Negar, vieron toda la explicación que me dio, el conocimiento respecto a la ley y cómo me puso en contexto los casos que abordamos brevemente. Entonces, cualquier persona que tenga que comunicarse contigo, que tenga dudas, es el momento para que no le llegue la carta de sorpresa y después hay que correr. Entonces, ¿dónde te Efectivamente. pueden contactar? 239-486-3100. Lo repito, 239-486-3100 o a través del correo electrónico negargranado@granadodavila.com. Ok, 239-489-31. No, 486 3100. 486-3106. Repito, 239-486-3100. Y el correo, Arroba Granado Dávila el correo LLC es en Negar Instagram. Granado. Y Granado Dávila LLC en Instagram porque es la de la oficina. Madre mía, pero muchas cuentas, ¿eh? Tienes que unificar un solo nombre. Pero te agradezco mucho el tiempo y tu Gracias, Aurian. predisposición y por aclararme todo esto. Fíjate que es importante siempre conversar con la gente que sabe para uno no dejarse llevar porque en medio de toda la situación hay pugnas políticas, hay matrices de opinión y entonces hay que tener mucha lupa con eso. Así que hasta la próxima y vamos a seguir en contacto porque esto se está moviendo minuto a minuto. Así es, Quizás gracias. cerramos y está pasando otra cosa. Lo más seguro. Gracias, Aurian. Gran abrazo, Feliz cuídate. noche. Gracias a todos. Y si tiene alguna pregunta, déjela y vamos formulando y ahí vamos llevando esto. Así que gracias, hasta la próxima.